Hola, hola, hola. Buenas. Bueno, vamos con el jueves. Hoy sin compañía. Ha abandonado el chutito. Estamos metidos en este jaleo de la búsqueda identitaria y de lo que todo lo que tiene que ver con ella, el desastre o el desarrollo emocional, ¿no? Que a veces viene ya asentado de fábrica y que otras veces pues lo vamos... Si tenemos un pequeño lastre de fábrica, pues con el consumo, con la conducta, pues vamos incrementando ese desastre hasta límites pues inimaginables, ¿no? Y tenemos que tener o entender que quizá, hombre, pues no es tan extraño que haya vaivenes emocionales, pues porque por nacimiento el ser humano está organizado pues de tal manera que reaccionamos a determinados estímulos para incrementarlos, para conservarlos o hasta para repetirlos. Y en otros casos, pues para evitarlos a toda costa, ¿no? Como pueden ser los peligros o las cosas que nos pueden hacer daño. Bueno, lo que está claro es que los dos intentos, tanto lo uno como lo otro, pues resultan imposibles de evitar totalmente, porque hablamos de una especie de dinamismo temporal en el que vivimos, ¿no? Y hay veces pues que en una situación parecida, pues nos trastocamos emocionalmente y no reaccionamos igual, ¿no? Así que hablamos de un proceso que nos coloca en circunstancias. Es que hoy me han vuelto otra vez a operar en la boquita y ando un poco fifi. Digo que a veces los procesos de vida nos colocan en situaciones o en circunstancias adversas, haciendo pues que nuestras emociones adquieran tintes o matices distintos, ¿no? Así que, en cualquier caso, negativas o positivas, pues fluyen en su cauce natural y son vividas y sentidas como tales cuando no aparece ningún tipo de bloqueo o de represión o de evasión de los sentimientos que provocan, principalmente los que catalogamos como negativos, ¿no? No es igual sentir asco que sentir cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos clasificando las cosas en función de lo que nos van generando. Porque eso pues suele tener importantes repercusiones en nuestro cuadro emocional. ¿Cómo los clasificamos? Ya que cuando bloqueamos el miedo u otras aflicciones, al mismo tiempo limitamos nuestra capacidad para experimentar emociones más positivas como el placer. Porque cuando bloqueamos todos nuestros sentimientos, no únicamente los negativos. Esto ya lo explicaba el señor Arnold en 1991, ¿no? No es nuevo en este asunto. En este sentido, pues, lo ideal es que las emociones fluyan de manera natural, intentando o realizando una descarga afectivo-emocional beneficiosa. ¿Cuál es el problema de dejar que las emociones fluyan con naturalidad? Una emoción, básicamente, el miedo. ¿Qué es sentir o vivir emocionalmente lo adecuado en el momento oportuno? ¿Cómo y cuándo sabemos que la emoción que estamos sintiendo puede ser manifestada o no puede ser manifestada? ¿Qué parámetros utilizamos para decir en este momento estoy enfadadísimo y estoy con una persona que me está enfadando todavía más? ¿Cómo le digo que estoy enfadadísimo? ¿De una manera cortés o tal como fluye la emoción con mi carga viral? Pues normalmente uno se suele atemperar un poquito y decir, bueno, pues voy a intentar decirlo de una manera educada y adecuada para que el lío no sea más gordo todavía. Pero en ese momento ya estamos haciendo o ejerciendo una represión sobre nuestra emoción. Porque según cómo seamos, según dónde estemos, según quién sea la persona que nos está incrementando la emoción de malestar o de ira que se está desatando en nosotros, pues con todo eso, con proceso multifactorial que influye en una cosa tan básica como es una emoción, pues tenemos que estructuralmente nosotros pensar qué es lo adecuado. Y ahí es donde nos solemos equivocar la mayor parte de las veces, porque hay veces que no nos comportamos de acuerdo con la emoción, entendiendo que si nos comportamos así, la otra persona va a reaccionar peor. Hay veces que nos comportamos de acuerdo con ella y la otra persona reacciona positivamente o negativamente.
El caso es que normalmente nunca podemos predecir, aunque tengamos un cierto conocimiento de la persona de enfrente, cómo va a reaccionar cuando, hombre, tontos no somos, ¿no? Y ya sabemos con quién. Si desde luego si estás en la fábrica discutiendo con tu jefe, pues lo normal es que te muerdas la lengua y te bajes de vueltas, ¿no? Pero eso no es el mismo asunto si tú estás en esa cuestión temperamental y estás con un subordinado tuyo, en vez de con tu jefe. La reacción cambia. ¿Qué es lo oportuno en ese momento? Claro, porque una equidistancia, una justicia, valga la expresión, una justicia emocional, tal como uno la vive con relación a quienes le rodean, pues es algo bastante difícil de conseguir. La coherencia emocional, el estar sintiendo lo adecuado en el momento oportuno y de la manera conveniente, pues hombre, es poco más o menos que, pues yo qué sé, pues imposible, ¿no? No sé, esto lo decía, creo que era Sócrates, ¿no? Es decir, estar enfadado puede estar cualquiera. Ahora, estar enfadado en la medida adecuada, en el momento justo, con la persona indicada, eso ya es para sabios, ¿no? Para gente con un control emocional pues extraordinario. Y yo desde luego no soy de esa partida, a veces sé que salto cuando no debo, que hablo cuando no tengo que hablar, y otras veces me callo con un silencio a veces hostil, pero a veces cobarde, y me la envaino y digo, no voy a decir nada porque no quiero montar más pollos y me voy a quedar callado. Entonces, es muy difícil dejar que las emociones fluyan en su modo natural, porque nos han enseñado que si lo hiciéramos así, pues seríamos poco más o menos que salvajes. Venimos del mundo, ya procedemos prácticamente todos, parece mentira que seamos ibéricos o íberos, nos estamos haciendo anglosajones, ¿no? Ya todo el mundo tiene que... bueno, esto es una cosa que hacen muy bien los políticos, ¿no? Se puede decir de todo ahí en el Congreso, pero de todo lo que se le ocurra a uno. A lo mejor sin usar palabras malsonantes y con una sonrisa en la cara, ¿no? Para eso estudian diplomacia, derecho y todas esas cosas, para ponerse a parir y dejarnos a nosotros en... el caso es que en según qué momento decir lo adecuado pues suele ser costoso. Cuando hablamos aquí de dejar fluir las emociones, estamos hablando de dejar fluir un proceso desconocido. Porque normalmente la mayor parte de nosotros hemos vivido procesos de desarraigo emocional, de no querer saber nada con las emociones y de estar pues poco más o menos que represaliándolas permanentemente. Pues porque no queríamos quedar mal con nadie, porque no queríamos que nos vieran como somos, porque no queríamos que nos vieran como sentíamos, porque no queríamos que nos criticaran, porque no queríamos un montón de cosas, ¿no? Entonces, si el fluir natural de la emoción hubiera surgido, pues como suele surgir imaginaos un chaval de 4 o 5 años. Esos chavales, los críos, las crías, a esas edades no se cortan un pelo. Tal como les viene, salen, ¿no? Son muy básicos emocionalmente, son mucho más amigdalares que las personas ya mayores, que acabamos siendo más... prefrontales. Bueno, las personas más mayores que no son adictas, ya me entendéis, ¿no? Pero la impulsividad, la espontaneidad de un crío, pues en una persona mayor no está bien vista, ¿no? Esa misma espontaneidad, porque que tú ya tienes que tener un cierto control sobre tus emociones, pero nadie enseña control emocional, nadie enseña, mejor que control, educación emocional. Son las grandes desconocidas, son el motor de nuestra supervivencia y no las hacemos ni puto caso. Ni puto caso. Sabemos que tenemos que sentir un momento determinado algo que tiene que estar en consonancia con lo que está ocurriendo en nuestro medio. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo con todo lo que ocurre en nuestro medio y tenemos que acogotar de alguna forma lo que vivimos por dentro en esas situaciones? Pues seguramente porque no sabemos expresarlo de una manera, pues, atemperada, de una manera, digamos, educada, o suave, o sutil, o sin agresividad, ¿no? O sea, es que, claro, que cada uno es como es. Y por mucho que uno cambie, el tirón interno de la emoción va a seguir estando ahí. Y cuando a uno se le levanta la ceja, pues se le levanta la ceja. Y si se le levantan las dos, pues es menos peligroso. A mí es más peligroso cuando se levanta solo una. Me parece que me vais a conocer demasiado a mí con estas historias, no sé yo. El caso es que estamos viviendo procesos en los que, joder, es muy difícil entender
que lo que decía ayer, ¿no? Que esa parte oscura, la sombra esa que llevamos todos a cuestas, y todos tenemos sombra, ¿eh? Todos tenemos sombra. Los que no son adictos también tienen su parte de sombra, tienen su parte oscura, tienen su armario ahí cerradito con sus cosas, pero bueno, allá ellos no son como nosotros. Nosotros tenemos nuestra parte de sombra, pero nuestra parte de sombra, porque somos más amigdalares que prefrontales, tiene una fuerza impresionante y nos cuesta muchísimo trabajo sujetar y atemperar la emoción cuando sale. Por eso nos reprimimos, porque nos damos miedo, y ya estamos escaldados de todo tipo de situaciones. Nos da miedo montar un pollo, nos da miedo quedar mal, nos da miedo que nos critiquen, nos da miedo ofender a alguien, nos da miedo que alguien nos ofenda más de lo que hemos ofendido nosotros. Vale. Yo lo único que estoy proponiendo en este momento es que todo ser humano debe de conocer, como mamífero que es, sus emociones. Debe saber que tiene una serie de elementos instalados en su cerebro medio, en su circuito de recompensa, donde se gestan todos esos procesos que son vitales para la supervivencia. Porque sin emociones no viviríamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas situaciones jueguen a nuestro favor? Lo primero, conociéndolas, teniendo más relación con ellas, no dejando pasar la ocasión de mirar la emoción en cuanto empiece a brotar. ¿Dónde brota? ¿Dónde sientes la emoción? Cuando sientes miedo, ¿dónde sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el miedo? Cuando sientes ira, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes la ira? ¿Vale? Hay unas fotografías, si queréis entrad en Google, seguramente buscáis Ekman con EK, Ekman, y veréis unas fotografías termográficas en las que se ve el gráfico térmico de la emoción. Y veréis como cada una de ellas, las básicas y las secundarias también, pues se distribuyen por el cuerpo de una manera y con un color que os va a servir muy... Es muy orientador de la potencia que tienen algunas. Ya veréis como la más fuerte de todas es el amor. Y la otra más fuerte, pues normalmente es el odio o la ira. Bueno, miradlas, es realmente curioso. Por lo menos porque tenemos que saber que esto es lo que llevamos dentro de la caja de resonancia esta que hay aquí, ¿vale? Y vivimos con ello y lo llevamos a todas partes. Esto es, nuestro portátil viene con nosotros para todos lados, ¿no? Entonces, que vayamos aprendiendo a conocerlas y en un momento dado decir, cómo me estoy poniendo, qué mal me está sentando esto, ¿por qué me estoy poniendo así? ¿Qué pasa? Y entonces le miras a la emoción y que te hable. ¿Dónde la estoy sintiendo? Esto, claro, cuando practicamos la meditación, pues es ideal para este tipo de cosas. Yo, uno de los ejercicios de mindfulness que hago aquí con la gente, pues es que cuando quieren desprenderse de una emoción negativa, entendiendo por negativo dañino, pues que miren dónde la sienten, en qué parte de su cuerpo la tienen y que se focalicen ahí para poder desalojarla, ¿no? Es muy, muy importante que si uno está haciendo una práctica de meditación, se pegue un repaso emocional también, ¿no? Porque vamos, seguir la mente para donde vaya y dar luz con la intención y con la atención es genial, pero también hay que prestarle intención y atención a la emoción. Para mí es vital saber dónde siento determinadas emociones, porque si hago una práctica con eso y lo mecanizo de alguna manera, estaré, porque mi cuerpo, tened esto claro, las emociones se sienten en el organismo antes que en el pensamiento, antes que en el prefrontal. Nuestro cuerpo nos avisa de situaciones antes de que pensemos en ellas. Por eso es tan importante tomar contacto con ellas, y la práctica meditativa tiene que ayudar a todo eso. Saberlo siempre, el cuerpo nos avisa antes que el pensamiento. Muy sencillo, el pensamiento va más lento. Sencillamente porque va más lento. Somos una máquina impresionantemente perfecta. Muy perfecta, muy perfecta. Tenemos muchos fallos, pero somos una máquina perfecta. Desde luego, estamos muy bien hechos a esos niveles. Y hay cosas que, aunque se nos escapan, pues porque nos han acostumbrado a que no sea así y porque no nos han educado emocionalmente. Pero sí es verdad que nuestro cuerpo nos avisa. A veces nos sentimos mal sin saber por qué nos estamos sintiendo mal. Y es porque nuestro cerebro medio ya ha captado alguna señal que todavía no ha procesado el prefrontal. Cuando miramos, cuando vemos a algo, pasa exactamente igual.
primero va al tálamo y del tálamo va a la zona emocional, y de la zona emocional va a la parte que le corresponde ya lo diré, del encéfalo. Y entonces, cuando tenga que llegar la información al prefrontal, entonces analizamos y decimos, bueno, pues hemos visto una cosa bonita, una cosa fea, esto me gusta, no me gusta, esto, lo otro, me produce esto, me produce lo otro. Pero antes de que analicemos la situación, nuestro cuerpo ya está en marcha. Esto es así, y por eso estamos vivos, o por eso estamos sobreviviendo. Y no me quiero meter en charcos con el tema de la supervivencia, porque vamos, tal como está el planeta, pues, tío, no sé lo que estamos haciendo. De verdad, no sé lo que estamos haciendo. Esta mañana he puesto, creo que ha sido esta mañana, algo sobre el tema de cuidar la situación, pero estoy viendo inundaciones en el norte de Europa, incendios en el sur, terremotos, volcanes, un clima, no sé, los que estáis por ahí abajo no os habéis derretido todavía, porque veo que está por ahí. El Julito no sé dónde anda, si estás en Málaga también tienes que tener un frío del carajo, Ángel, en Zamora, pues imagínate. Los de La Mancha no están por aquí hoy, pero también tienen que tener en Ciudad Real. Hoy creo que estaban cayendo dioses de punta con un cargo. Bueno, es que es terrible, ¿no? Pero bueno, todavía aquí dice que no está pasando nada, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que relacionarnos con las emociones, tenemos que relacionarnos emocionalmente, tenemos que aprender a conocerlas y no ser unas marionetas en sus manos. Pero no tenemos por qué reprimirlas. Tenemos que llegar a un entente, un acuerdo, una negociación, hablar, mirar, entender que la parte oscura también está ahí y está pidiendo sitio, está pidiendo paso, está pidiendo que se le mire, que se le dé protagonismo y que se le ponga adelante. Y eso es hacer una recuperación en condiciones, trabajar todo esto. Así que en esta experiencia de descarga, pues el bloqueo de la represión no tiene mucho lugar, porque al final estamos reprimiendo, pues lo que comentaba antes, ¿no? Estás con el jefe, estás reprimiendo, y como seas un mando intermedio, tachán, y luego vayas a hablar con otro que esté por debajo tuyo, pues como no tengas un mínimo de control emocional sobre el problema que has tenido con tu jefe, se lo vas a repercutir al de abajo. Y le vas a calentar las orejas sin que el hombre pues tenga ni arte ni parte, ¿no? Pues bueno, a lo mejor pues te la has llevado tú por otra cosa, pero en fin, que ya me entendéis, ¿vale? Quiero decir que para conseguir una expresión emocional adecuada, pues no podemos hacer un teatro de esta historia, porque puede pasar por artificiosa o por irreal. Si las emociones no se expresan de un modo natural, pues es verdad que hay muchas veces que sale esa risa falsa, que la detectamos. ¿Por qué la detectamos? Pues muy sencillo, las emociones tienen tal fuerza que hacen que el gesto facial, el lenguaje corporal, el gesto facial, mueva, cuando una sonrisa es normal, mueve un número concreto de músculos que es una salvajada. No lo voy a decir porque me voy a equivocar seguro. Pero cuando es artificial, el gesto de los ojos, de los labios y de la cara cambia. No es lo mismo reírse con una risa natural que reírse con una risa artificial, forzada, porque en la cara se percibe. Los músculos que trabajan no tienen nada que ver. Yo, desde luego, en mis espacios, cuando consumía, en mis espacios de no consumo, yo aplastaba mis impulsos emocionales, reprimiendo todo tipo de conato expresivo que me delatara. ¿Por qué? Porque está toda mi vida cubierto. Y mi memoria, que ya os he comentado que desde los 4 años ha sido una sucesión de cuadros represivos en los que yo me he ido conteniendo para que nadie me hiciera más daño del que yo creía que me estaban haciendo. Y esto ha resultado en un daño infinito, pero yo creía que me estaba protegiendo. Porque en los primeros cuadros era una situación de escape natural, pero luego utilizaba el consumo. Ya empecé a consumir muy joven, con 13 años, empecé a consumir muy joven. ¿Y qué hacía con eso? Pues me desinhibía. Me desinhibía y daba suelta a todo el volcán ese que llevaba dentro. Claro, lógicamente pues salía lo que salía. Era un cúmulo de despropósitos que muchas veces, pues claro, pues luego me tenía que arrepentir pues tropecientas veces, porque donde quiera que la liaba, pues era una puerta que me estaba cerrando, ¿no? Me cerré tantas puertas que ya, pues al final no sabía muy bien. Y recuerdo lo ufano que me sentía yo, pues después de haberle dicho a alguien cualquier inconveniencia, tal como me venía, sin tan siquiera sentirla ni pensarla, simplemente pues porque por mi propia razón pues de ser pues
pues me salía una salvajada y la decía, ¿no? Es decir, confundía muchas veces emotividad con salvajismo. Y luego, pues vería el miedo a las consecuencias. Y luego, al día siguiente, pues estaba avergonzado, decaído, o tenía que pedir disculpas y tenía huevos para pedirlas, que muchas veces pues pasaba a hacerlo y me iba a otro sitio. Y esa fue mi carrera permanente, mi huida permanente. Escapar de unos sitios donde al final, donde empezaba con un cierto, bueno, con una cierta gracia y cayendo ciertamente, pues bueno, relativamente bien, ¿no? Y al final, pues cuando el queda bien que yo llevaba adentro se hartaba de quedar bien o estaba con el morro caliente, pues soltaba la inconveniencia de turno y al final, pues ya decía, pues ya estos ya me han calado, estos ya me han visto el plumero, ya me tengo que ir a otro sitio. Y así permanentemente. De modo que, por un lado, pues la búsqueda inmediata de placer y con la misma herramienta la represión desatada contra la que no quería, contra lo que no quería sentir, pues porque no era el momento adecuado o porque ya era demasiado lo que estaba pasando, ¿no? Ese está pegando un guantazos yo me estaba pegando guantazos izquierda-derecha. Por un lado, pues eso, la necesidad de tomar algo para sentir ese sensación de falso control que luego era todo precipitación, ¿no? Y después, pues eso, la represión para sujétate. En fin, el consumo para mí era una especie de herramienta multifunción. Me servía me servía para todo. Pues creía que me servía para todo. Lógicamente, ahí está el reguero de desastres que he dejado detrás mío, ¿no? A lo largo de mi vida. Entonces, pues me sirvió eso, pues para conflictos, para generar enemistades, para generar, pues, historias que no han tenido sentido en la vida de rehabilitación, porque, bueno, al final, pues tampoco era para tanto, ¿no? Pero para mí era un puto mundo, sabiendo a estas alturas que placer y dolor pues son elementos constitutivos del ser humano, pues, y que difícilmente se pueden ignorar pues por los efectos o por la forma en la que se manifiestan. Quiero decir que tarde o temprano vamos a vivir el dolor y vamos a vivir el placer de una manera o de otra, ¿no? Así que, haciendo referencia a la experiencia dolor que vivimos muchas personas adictas, una precisión para comprender la lógica de la acción adictiva frente al dolor. Y a ver si hay alguien por ahí que me interesa mucho a mí, que no la veo por ahí hoy, que lo entienda esto. Todos sabemos que el uso de una droga o de conducta adictiva es dañino. Hace mal a la salud. Puede proporcionar un cierto, lo que tú quieras, pero por ley, por decreto ley, es dañino. Hace mal a la salud. Pero es que muchas veces ese daño o ese mal, pues es preferible a ese otro que está dentro, a la sombra esa que está dentro, que no tiene nombre, que no identificamos porque no miramos al mundo emocional, a ese otro que atemoriza por fantasmagórico, que de una manera defensiva se externaliza y que se inocula dentro del objeto de la adicción, ¿no? Así lo expresaba Piedrabuena en el año 96. Es que es súper gráfico esto, ¿no? Preferible a ese daño que está dentro, que no tiene nombre. Yo le contestaba a Piedrabuena, le decía, daño, dices, daño era darme miedo a mí mismo. Eso era daño. Mirarme a un espejo y rehuirme la mirada. Temerme. Esta tarde lo he comentado en la sesión de las 4:30 aquí con los colegas del grupo de las 4:30. Yo me tenía miedo, yo me cogí miedo, me cogí pánico. Yo me cogí pánico, porque llegó un momento en que me temía porque podía hacer cualquier barbaridad en cualquier momento, y me he tenido escapadas de todo tipo y color, sobre todo en la carretera, ¿no? Con ideas muy feas de salir por determinadas curvas, y al final fíjate dónde acabé, ¿no? Tenía miedo, me tenía miedo, me daba miedo, me llegué a coger un pánico tan brutal que no podía con mi alma, y al final ese miedo fue el que me ayudó a tomar la decisión de tirarme del puente, pero no tuve huevos, porque tuve más miedo a lo uno que al otro. ¿Por qué me paré?
No sé. No sé, lo he contado 1000 veces y todavía no lo sé. Pero lo he contado 1000 veces, ¿eh? El ruido de la catenaria, el frío de las vías, las piedras, las traviesas, la soledad. Nací solo, me crié solo, viví solo toda mi puta vida. Pero la soledad del suicida, hostia. Mira que tengo palique yo, pero no sé cómo. No lo sé. La he jodido. No tenía que ir por aquí. Bueno. Mis emociones están ahí y... Cojones. Lo he revivido muy bien. Lo he revivido muy... Dice la Yolandita, es que me tenías que conocer. Ya te digo. No lo sabes tú bien. Bueno. Estoy pasando un mal rato, joder. Pero mira, pues no voy a apagar la máquina. No lo voy a apagar, no me da gana. Bueno, yo soy esto que veis, ¿no? Y eso con toda la boca jodida. La hostia. En fin. Muy enfático y muy esto, y luego pues sensible, que dicen por aquí, muy sensible. ¿Qué cojones? Bueno, yo no me pongo aquí para esconderme. Ya, pues bueno, pues eso. Es lo que hay. Vivir con la idea de que con la adicción, pues asentado en la creencia de estar sacando de mí pues, aquello que me dolía, ¿no? Y yo no era aquello era un monigote manejado por el alcohol, ¿no? Y por el tabaco. Yo no era aquel tío. Y además lo hacía con la creencia, pero muy asentada, ¿eh? La creencia muy asentada de que lo hacía controlando, como que yo controlaba más cuando estaba consumiendo que cuando no. Y era verdad. Pero entendedme bien, ¿eh? Era verdad, porque el bullicio mental que yo tenía cuando no estaba consumiendo era una puta locura. Era una puta locura, era insoportable. Mi ruido mental era un auténtico escándalo, un alboroto y no podía ver una puta idea con claridad. Y cuando tomaba unos tragos, pues aquello se bajaba de vueltas y se apagaba. Es decir, cuando mi bullicio era muy fuerte, que no me podía contener, pues empezaba a consumir para no sentir aquello. Por ejemplo, cuando sentía mucho miedo, notaba un temblor interno de inseguridad y me decía, pues no te sientas así. Tontolaba. Y para conseguirlo, pues me metía unos tragos. Y eso evitaba que sintiera ese miedo. Así que muchas veces, no sé si de esa manera o de consciente, pues me decía, necesito una copa porque esto no me está gustando, o esto ya lo estoy sintiendo de más y no quiero sentirlo. Era como que según me fuera a la feria, pues como que yo me podía regular, ¿no? Si es que es una mentira detrás de otra, es una falsedad detrás de otra, es que la adicción es la gran mentira, la gran falsa, la gran traidora, la gran embaucadora, ¿no? La que realmente, pues bueno, a mí me puso la vida al revés, pero también es verdad que gracias a ella, pues hoy estoy aquí, más o menos emocionado, y yo qué sé, pues agradecido de poder compartir estas cosas, porque la verdad es que me alivian, me alivia Pero hoy he visto las vías otra vez con mucha fuerza, sí. Hacía mucho que no me pasaba. Creo que la última vez fue en Canet, en la convención.
En fin, que nada, que no quiero que nos quedemos con mal rollito. Mañana seguimos con el tema, que todavía queda un poquito para concluir esta lámina y empezaremos con otras cosas, ¿vale? Que seáis buenos, que ya quedamos muy pocos. Julito, me alegro de verte por ahí. Y nada, que cunda el ejemplo, hombre. Que seáis buenos. Yolandita guapa. Besitos. Agur.